Recorrer este enclave de la huerta murciana es viajar al pasado. Siglos atrás, donde las diferentes culturas, eneolítica, íbera, griega, romana, árabe, medieval y cristiana, quisieron conquistar este trocito de la huerta del Segura, situado a unos 7 kilómetros de Murcia. Cantaratascaba, que traducido del árabe significa puente de las barcas, fue desde mediados del siglo XIII y ya en poder de los cristianos, Alcantarilla. En sus orígenes, este municipio se situaba cerca del Puente de las Pilas, pero las continuas avenidas del río provocaron su emplazamiento primitivo hasta un lugar más alto. En 1545, tras la riada de San Lucas, la población fue trasladada al actual barrio de San Pedro. La vida de este municipio se centraba en su huerta, pero con el paso del tiempo y el progreso, Alcantarilla, que pasó de tener una extensión de 5,5 kilómetros a más de 16 en 1988, se convirtió en lo que es hoy día, una de grandes industrias multinacionales alimentarias y químicas y enclave de comunicación. Su arteria principal es esta calle Mayor, que atravesada por una gran vía de ferrocarril, separaba el primer tramo conocido hasta 1980 como Avenida del Generalísimo y el segundo, tras el paso a nivel, Avenida Calvo Sotelo, antigua carretera de Lorca. Esta foto de los años 60 muestra casas modernistas, amplias aceras adoquinadas, comercios y un hostal-restaurante que albergaba a viajeros y militares que se incorporaban a la base aérea. Un tramo que reflejaba la ebullición social y comercial de la época y que hoy día mantiene con numerosos comercios, bancos y viviendas modernistas de los industriales del siglo pasado. Imagen muy distinta a esta otra, años 40. Es el final de la calle Mayor y que más tarde se prolongaría hasta el barrio de Campo Amor. En la foto se aprecia el paso a nivel de la línea de ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante, inaugurado en 1865. Más tarde, en los años 50, fueron las 3 líneas procedentes de Chinchilla, Cartagena y Lorca las que a su paso por Alcantarilla formarían un triángulo de comunicación que hoy día se conoce como Entrevías. La llegada del ferrocarril supuso el desarrollo de la industria y un enorme crecimiento demográfico. Un despegue económico con la expansión de industrias conserveras y de maderas para una localidad que hasta entonces era principalmente agrícola. Ejemplo de ello fue el Chalet de Melgar, símbolo de la industria maderera en las primeras décadas del siglo XX y vivienda del industrial José Pérez Almagro. La cercanía con la estación de Lorca le permitió tener su propia línea férrea, por donde entraban los vagones para la carga y descarga de los troncos de madera procedentes de la Sierra del Segura. La fábrica y chalet fueron derribados en los años 90. Esta otra panorámica del primer tramo de la calle Mayor muestra viviendas de particulares de 2 plantas con balcones de hierro forjado y miradores de madera. Residencias de médicos y nobles familias donde se pueden apreciar escudos heráldicos en sus fachadas. Este es el popular Casino de Alcantarilla o Círculo Industrial. De este edificio de 2 alturas destacan sus amplios ventanales conocidos como peceras. Fue fundado en 1879 como lugar de ocio y recreo para los alcantarilleros. Entre sus curiosidades destaca esta foto. En el centro se ve al que fuera Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, recibiendo una placa en el propio casino del municipio del que fue socio durante muchos años. El sabio visitaba con frecuencia Alcantarilla, donde residía su hija Fe Ramón y Cajal. Junto al casino, peculiares fueron también las escaleras con baranda de hierro que ocupaban gran parte de la acera de la calle Mayor,
y por las que se accedía a la conocida Farmacia de las Escaleras, una de las más antiguas de la localidad. Al fondo de la imagen se aprecia la antigua iglesia de San Pedro Apóstol y la torre del reloj de la casa consistorial. Esta foto de 1923 muestra el antiguo edificio del Ayuntamiento de Alcantarilla situado en la plaza de San Pedro en la calle Mayor. Su avanzado estado de deterioro llevó a derribarlo en 1945, fecha que data de la actual casa consistorial del arquitecto Joaquín Dicenta Vilaplana. De estilo neobarroco, en su interior nos encontramos con una bella escalera de traza imperial de mármol que da acceso a la planta principal o noble, donde se ubica el salón de plenos. La cúpula de los años 50 fue decorada por el pintor local Pascual Ayala Chazarra en 1986, con paisaje y monumentos de temática regional. De su fachada también destacan 4 arcos de medio punto que forman un soportal. Frente al ayuntamiento y en la misma plaza se situaba la iglesia de San Pedro Apóstol del siglo XVI, un templo de estilo renacentista con un monumental retablo del siglo XVII destruido en la Guerra Civil Española. En 1961 fue derribada y en su lugar se construyó la actual iglesia parroquial, obra del arquitecto Enrique Sancho Ruano, de la que solo se conserva de la antigua iglesia la capilla de la Aurora de finales del siglo XVIII. Entre la multitud de detalles del templo, destacamos el retablo expresionista del altar mayor del escultor Anastasio Martínez, que preside el grandísimo crucificado de 7 metros, las vidrieras policromadas del pintor Mariano Ballester y la capilla de Nuestra Señora del Rosario del pintor Muñoz Barberán. Mención especial merece la imagen del Cristo yacente del murciano José Planes, que fue Premio Nacional de Escultura en 1945. En una capilla lateral del lado de la epístola se venera la imagen, obra del escultor Nicolás Martínez, de la Virgen Nuestra Señora de la Salud, patrona de Alcantarilla. Aunque ya no es visible tras la edificación del nuevo templo, en este lateral se hallaba la portada de San Sebastián del siglo XVII, conocida como Puerta Chica, y que según la tradición daría acceso a la primitiva ermita del santo, protector de las epidemias de la peste. Los años 20 fueron una época de prosperidad donde los productos de la huerta dieron paso al desarrollo de la industria conservera en la localidad, convirtiendo Alcantarilla en uno de los lugares pioneros en la región por la construcción de este mercado de abastos. El arquitecto José Antonio Rodríguez dio vida en 1926 a un edificio de grandes dimensiones donde vender carne y productos frescos que hasta entonces se comercializaban en una plaza al aire libre en el mismo enclave. Un mercado organizado en 3 calles que por sus ornamentos y una impresionante armadura de hierro, entre otros elementos arquitectónicos, fue declarado en 2018 bien catalogado por su relevancia cultural. En 1935, con la llegada de la era del cine sonoro, el edificio Cinema Iniesta, ubicado en la calle Mayor, reemplazó al Teatro Cine Lacal. Uno de los principales lugares de ocio de Alcantarilla, que llegó a contar con un aforo de más de 700 personas. Junto a este, la calle del Horno. En el siglo XIX pasó a llamarse calle Rosario por la influencia de la Cofradía de María Santísima del Rosario. A finales de los años 60, esta calle se prolongaría hasta llegar al Camino de la Piedra. Desde 1981, una placa conmemorativa recuerda el 4º centenario de la fundación de la cofradía, que le da nombre. Fue lugar de paso obligado por los agricultores hacia sus huertos. Es la Plaza del Olmo, llamada así porque, según cuenta la tradición, en el siglo XVIII los vecinos de la placeta plantaron un enorme árbol para dar sombra a los agricultores y a quienes visitaban la plaza. Desde 2013, con este busto del sabio Lorente, obra del escultor Nicolás Martínez, Alcantarilla recuerda a uno de sus personajes más ilustres.
Este es uno de los lugares de reunión más conocidos de la localidad. Se llamó el Jardín de los Mártires, Jardín de los Caídos y desde 1982 Plaza de la Constitución, aunque es el popular Jardín de las Palomas. En 1939 este primer espacio ajardinado fue lugar de refugios antiaéreos durante la Guerra Civil Española. En 1940, una cruz presidía el jardín en recuerdo y homenaje a los fallecidos durante la guerra. Al fondo, el edificio de la primera biblioteca pública municipal, creada en 1956. Desde los años 40 y hasta 2004, este espacio fue la casa del nuevo rico de Alonso Lorente, conocido vecino de Alcantarilla por poseer una gran fortuna como contratista de obras. De la vivienda destacan sus miradores semicirculares que rodeaban las calles Nona y Pasos y desde la que también se visualizaba la calle Mayor. En la calle Nona se situó la casa del industrial Basilio Antonio Cobarro Tornero, uno de los edificios modernistas más representativos de Alcantarilla. Consagrado hoy como el Jardín de Campo Amor, este espacio fue en 1935 el matadero municipal. En la puerta había una fuente pública que abasteció de agua potable durante años a los vecinos del barrio, que accedían a ella con sus cántaros de barro en horarios establecidos por el ayuntamiento. Esta foto muestra la imagen de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, aún en construcción. Este sería el segundo templo parroquial de Alcantarilla. Fue obra del arquitecto técnico Ramón Bájena, bajo la supervisión del que sería su primer cura párroco, don Pedro Pérez García. Sus dos torres son por su altura y diseño seña de identidad del barrio de Campo Amor. El templo fue consagrado y abierto al culto en mayo de 1958. Ese mismo año, el antiguo matadero municipal se convirtió en el Colegio Nacional de Campo Amor, inaugurado en octubre de 1959. Junto al centro escolar, se conformó una amplia zona verde llamada Jardín del Caudillo. Se amplió en 1993 tras el derribo y traslado del centro educativo. La calle de San Roque es una de las más antiguas de Alcantarilla. Los patios de estas viviendas servían para la cría de animales. Una vía comercial donde se encontraba la panadería del Monete o la tienda de ultramarinos del Calero. Una calle muy singular, pues es la vía de acceso al Templo del Santo. San Roque es una de las imágenes más veneradas por ser protector de las epidemias de la peste. En 1969, la ermita de San Roque del siglo XVIII y de estilo barroco pasó a convertirse en la tercera parroquia de Alcantarilla. Este es el busto del poeta, novelista, dramaturgo y periodista Pedro Jara Carrillo. La plaza lleva el nombre de este alcantarillero nacido en 1876. Gracias a su aportación, consiguió que en 1915 se construyera la Universidad de Murcia y el Conservatorio Superior de Música. La Plaza de San Francisco o Plaza del Convento aún conserva la historia y esencia de este lugar. Estos restos de ladrillo y zócalo de piedra son parte de la fachada del antiguo convento de San Francisco de Paula, un monasterio levantado por los frailes mínimos a principios del siglo XVIII. Frailes que albergaron este lugar durante más de 2 siglos y que se dedicaban a prestar auxilio a los más enfermos y necesitados de Alcantarilla. En 1949, este convento, adquirido por la familia Pacheco, se destinó a la fabricación de palas de horno. Historias, leyendas y misterios de Alcantarilla se guardan en este edificio.
Es, desde 2015, el Archivo Histórico Municipal, antes Biblioteca Pública. Pero entre finales del siglo XVII y principios del XVIII fue la Casa de la Inquisición o del Santo Oficio. Cuentan que en él se juzgaron los casos de brujería, herejía y todos aquellos que afectaban a la correcta interpretación de la fe. Su fachada, realizada en piedra y con adornos de ladrillo, conserva el escudo heráldico del Tribunal Inquisitorial, la cruz flanqueada por la espada y el laurel. Hoy día se le conoce como Casa de las Callitas por el nombre de sus antiguas propietarias, Calla Arias Castellanos y su hija, Calla López. En 1982, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. A finales de los 80 y en recuerdo de esos procesos inquisitoriales, las peñas festeras incorporaron la figura de la bruja a las fiestas de mayo. Ubicado en la zona de entrada al municipio, este edificio abandonado desde 1982 fue testigo del auge económico que comenzó a vivir Alcantarilla a principios del siglo pasado, pues esta fábrica de conservas vegetales de Juan Esteva fue en 1904 la primera industria conservera de la localidad y una de las pioneras en la región de Murcia. En 1987, el industrial mallorquí, hijo de Antonio Esteva y Oliver, proveedor de la Real Casa, instaló su primera actividad industrial en la calle Mayor. En el patio interior se construyó la que sería la primera chimenea industrial de Alcantarilla. Actualmente se conservan 3 de las 11 que tuvieron actividad en este sector industrial de la conserva: Esteva, Esencia y Silla. El edificio se catalogó en el 2007 por su relevancia cultural y la chimenea industrial en 2016 con la categoría de bien inventariado. A lo largo de su historia y tradiciones, Alcantarilla no solo se distingue por ser crisol de culturas, cuna de grandes industrias, pueblo militar, por su belleza paisajística, por sus tradiciones y costumbres y por ser enclave de comunicación. Es un lugar donde el viajero puede seguir descubriendo grandes tesoros de piedra, cultura e historia.